La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Viviana Veloz, asambleísta por UNES. Viviana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Nos puede ayudar encendiendo? Un abrazo. Gracias. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí le escucho perfecto. Muchísimas gracias. Ya. Asambleísta. Buenas tardes. Gracias. Un abrazo para usted y para toda la ciudadanía. Muy amable, gracias por acompañarnos, asambleísta. Cuénteme, ¿puede la Asamblea Nacional sancionar el comportamiento de los vocales del Consejo de la Judicatura por otra causal que no sea el incumplimiento de funciones? Por la arrogación de funciones también. Y precisamente estaba escuchando la entrevista que le habían realizado al doctor Palacios y ahí quería yo puntualizar y precisar algunas cosas. Primero, nosotros, la Asamblea Nacional, yo en calidad de interpelante, no nos estamos inventando ninguna figura jurídica. Nosotros estamos actuando en base a la Constitución, a la ley y también a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ya existen las causales probadas más que suficientes y como yo lo dije al inicio de la sustanciación del juicio político, con las comparecencias, con las pruebas documentales, nosotros vamos a probar que efectivamente los vocales del Consejo de la Judicatura incurrieron en incumplimiento de funciones, porque no lo digo yo, eso también está dentro de una sentencia de la Corte Constitucional que, si bien es cierto, no dice incumplimiento de funciones, pero dice que incumplieron norma expresa, y cuando un funcionario público incumple lo que dice la Constitución, recae en incumplimiento de funciones. En la sentencia está claramente establecido que vulneraron el principio de seguridad jurídica, el principio de imparcialidad, el principio de inamovilidad y también que vulneraron la independencia judicial y que por lo tanto declararon la inconstitucionalidad en el fondo sobre las dos resoluciones que contemplaban un proceso de evaluación y posterior remoción de los jueces. Y también es totalmente falso, Gisela, que el correísmo quiera tomarse el Consejo de la Judicatura, porque la norma es clara, dice que los delegados que conformarán el Consejo de la Judicatura son de ternas enviadas por la función ejecutiva, por la función legislativa, por la Fiscalía General del Estado, por la Corte Nacional y también por la Defensoría Pública. Y quien preside el Consejo de la Judicatura sería el delegado que quede designado de la terna que envía la Corte Nacional de Justicia, y que estas ternas son enviadas para que la ciudadanía realice vedurías, impugnaciones a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces también esto es una falacia. Y el mismo doctor Palacios, que ayer estuvo en calidad de compareciente y que él ayer terminó aceptando que un reglamento o que una resolución no está por encima de lo que dice la Constitución y la ley, que es lo que pretenden hacer creer los vocales del Consejo de la Judicatura. Pero también yo quiero dejar sentado en claro que tampoco estamos nosotros defendiendo a jueces, a exconjueces, ni por qué lo cesaron. No, estamos nosotros defendiendo la institucionalidad de la función judicial, y que precisamente es lo que en este momento tiene tan precario al sistema judicial, y que por ello el 83% de ecuatorianos no crean en el sistema de justicia y que el 70% de ecuatorianos no crean en la Fiscalía General del Estado. Y con todas las pruebas de cargo que están dentro de este proceso, y que el día de mañana tendríamos mi alegato de clausura, el día sábado los alegatos, las interpelaciones, como se dice en el procedimiento parlamentario, de los vocales del Consejo de la Judicatura, será la comisión quien elabore un informe y envíe al Pleno de la Asamblea para que también se abra un debate y se proceda, de ser el caso, de contar con los votos, con la censura y destitución de los 3 vocales y con la censura de la expresidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Cuántas comparecencias esperan en la comisión? Ya, el día de hoy estaríamos esperando alrededor de 8 comparecencias. También ahí hay que indicarle a la ciudadanía que nosotros solicitamos la comparecencia de los conjueces que sí, que los colocaron a dedo, Gisela y ciudadanía, porque esos conjueces no les correspondía estar en los cargos de los cesados, les correspondía a los que quedaron en un banco de elegibles que tienen la durabilidad de 6 años. A ellos les correspondía asumir los cargos de los cesados, más no lo que ellos colocaron a dedo, y que prácticamente algunos de ellos
responden y siguen respondiendo a las presiones de los vocales del Consejo de la Judicatura, a las presiones de las personas que ostentan en este momento el poder, y existía este banco de elegibles, y que a nosotros nos tiene asombrados, porque con esa misma acuciosidad que hicieron esta evaluación fuera de los parámetros, de los periodos, sin observando la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, porque con esa misma acuciosidad el Consejo de la Judicatura no ha trabajado, ya casi tienen más de 3 años, rumbo a 4 años en funciones, para poder también tener fiscales provinciales definitivos, los 23 fiscales que en este momento están en categoría de encargados, y que esa es una de las motivaciones para fundamentar el incumplimiento de funciones, y de esta forma también dejaron en acefalía la institución que se encarga de ejercer la acción penal en nuestro país. Hemos recibido asambleísta, el nombramiento de los jueces temporales del doctor Tuaninga. ¿El nombramiento de los jueces temporales está dentro de las causales del juicio político a los vocales de la Judicatura? Así es, está dentro de las causales, el nombramiento de los jueces temporales, porque esa figura jurídica no existe. Inclusive ayer el mismo doctor Palacios, que vino en calidad de compareciente como prueba de descargo de los vocales, indicó eso, terminó indicando eso, y quisieron confundir a la ciudadanía diciendo que en el reglamento incorporaron esta figura, pero la normativa es clara. Hoy vamos a recibir la comparecencia también de otro constitucionalista, del doctor Rafael Ollarte, en horas de la tarde, y que también podrá desvirtuar esa acción de descontextualizar y de querer confundir a la ciudadanía, que sí existía. No, esa figura no existe. Existió un banco de elegibles, y de ese banco de elegibles que quedaban como mejores puntuados después de los que cesaron, tenían que haberse incorporado como jueces o con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Además de la destitución y la censura de los vocales que son interpelados, ¿qué efecto tiene el control de la Asamblea ante este caso? Mire, yo creo que la Asamblea Nacional y las otras funciones del Estado en este momento tenemos una responsabilidad enorme, y la responsabilidad es primero recuperar la institucionalidad del país, que en este momento está aniquilada. Es lo que hemos heredado del Trujillato y de la consulta del 7 veces sí, pero también dentro de este proceso de sustanciación no solamente tiene que dentro del informe venir la censura y la destitución para que lo conozca el Pleno y proceder al debate y a la votación, sino que también tienen que venir recomendaciones contundentes con la finalidad de recuperar la institucionalidad de la función judicial. La situación es muy precaria, y no solamente en la Corte Nacional, sino también en las Cortes Provinciales, en los juzgados de primera instancia, en las fiscalías. O sea, en manos de quienes estamos, quienes imparten justicia, y cuando no existe una buena administración de justicia, definitivamente estamos viviendo en un estado de no derecho, como lo señalan los profesores Ferreira y Zaffaroni. Entonces, lo que estamos es la independencia judicial, que el Ejecutivo y el Legislativo respeten la independencia judicial, que la función judicial trabaje y pueda limpiarse de esta estela de corrupción, y de eso garantizarle seguridad jurídica a los ecuatorianos. Sin embargo, asambleísta, durante las comparecencias también se recogieron testimonios de víctimas de los jueces que el expresidente Rafael Correa habría utilizado para interferir en la justicia. Son testigos de la defensa, y para interrogarlos estuvieron ahí 3 de los acusados: Fausto Murillo, Juan José Morillo y Ruth Barreno, que participaron aquí. Ahora, la actuación de los jueces del correísmo también es parte del juicio político, o únicamente la evaluación por la que fueron destituidos. Mire, ahí también hay otra acción de descontextualizar, Gisela, porque no son jueces del correísmo. Esa gente que dicen que son jueces del correísmo son gente que sentenciaron a Alexis Mera, son gente que sentenciaron a Pablo Romero, es gente que ha sentenciado al vicepresidente Jorge Glass, es gente que ha sentenciado al expresidente Rafael Correa. Entonces eso es tan solo una falacia. El mismo doctor Edgar Flores, que fue cesado, hizo una declaración contundente y que nos deja totalmente asombrados, que a Alexis Mera le correspondía concederle la libertad, pero que por la presión política y la presión mediática tuvieron que dar
darle medidas sustitutivas, tuvieron que privarle de su libertad. Entonces nos decimos, son jueces del correísmo, alguien que sentenció y privó de su libertad a gente que pertenecía al ejecutivo de ese entonces. Y eso totalmente también es otra falacia, porque aquí no estamos evaluando ni los fallos de los ex jueces y conjueces, aquí no estamos evaluando su accionar, aquí estamos siguiendo un procedimiento, un proceso de juicio político contra las malas acciones que configuran un incumplimiento de funciones por irrespetar la Constitución y la ley a los vocales de este actual Consejo de la Judicatura, no de un Consejo de la Judicatura anterior. Y claro que hay que hacer una evaluación a los funcionarios públicos, todos debemos ser sujetos de evaluación, pero siempre observando ya lo establecido en nuestra Carta Magna, no cuando nosotros querramos meter la mano a la justicia, secuestrar la justicia. Y dentro de las comparecencias de los jueces de Estado también estuvo la doctora Rosa Merchán, que dice que fueron víctimas de persecución política, que le resultaban incómodos al Consejo de la Judicatura y a quien en ese momento sentaba el poder, y que también recibieron presiones por parte de medios de comunicación digitales como La Posta, que los presionaron y los condenaron políticamente y públicamente, o sea, como lo dijo el doctor Tinajero, el doctor Terán, que también fueron víctimas de persecución y que eran incómodos porque no se. Y también hubo el testimonio de César Ricaurte, que recordó que es presidente de Fundamedios, y él recordó que el expresidente Rafael Correa en sus sabatinas ofrecía el perdón judicial a sus defensores a cambio de que pidieran a cambio de que pidieran disculpas públicas. Dijo, muestra evidente de que controlaba a los jueces. ¿Los jueces destituidos son los que evidenciaron en sus sentencias un control por parte del gobierno de Rafael Correa? Mire, son totalmente falacias, y lo que nos dice el señor César Ricaurte, primero, este es un proceso de juicio político en contra de los vocales actuales, no en contra de vocales anteriores o de gobiernos anteriores. Es un afán de descontextualizar. Y las pruebas que han presentado de descargo los vocales del Consejo de la Judicatura son impertinentes y no llevan jamás a la conducencia para poder desvirtuar la figura del incumplimiento de funciones. Hasta el día de hoy no han podido probar que no han incurrido en el incumplimiento de funciones. Yo respeto mucho los criterios de todas las personas como demócrata que soy, pero tampoco se puede descontextualizar y decir lo que se hizo o no se hizo en un gobierno anterior, o lo que hicieron o no hicieron los jueces. Estamos hablando sobre el proceder de los vocales actuales, y esto es desde hace más de 3 años que entraron en funciones y desde que comenzaron a suceder estas ilegalidades y arbitrariedades, y que mal utilizan la función. Se refiere a los que consideran, se refiere a los que consideran que con este juicio político, pues UNES busca que su movimiento vuelva a tener el control sobre el poder, sobre la justicia. Una falacia. Le acababa de decir que lo que dijo el doctor Palacios y lo que intentan descontextualizar los vocales es totalmente una falacia, porque nosotros no tenemos injerencia dentro de la función judicial, y quienes van a ocupar los cargos de vocales del Consejo de la Judicatura son de las ternas que envía la función ejecutiva, la función legislativa, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional. Y la función ejecutiva, yo que sepa, no es correísta, porque ahí está Guillermo Lazo. La Corte Nacional, Iván Saquicela, es quien hace un proceso y inició un proceso de extradición contra Rafael Correa, entonces no es correísta. La Defensoría Pública tampoco es correísta. Diana Salazar, representante de la Fiscalía General del Estado, ha sido uno de los brazos ejecutores de la persecución política al correísmo, entonces no es correísta. Y la función legislativa es un lugar donde existen diferentes contrapesos políticos, diferentes partidos políticos, y que de todos los 137 legisladores, pues definitivamente se decidirá cuál es la terna que envía para la decisión del vocal delegado de esta legislatura. Entonces, eso es. Pero UNES reconoce que Rafael Correa controlaba el sistema judicial. UNES reconoce que Rafael Correa tenía o ejercía un control sobre el sistema judicial. Mire, eso es totalmente falso, es una falacia. Dentro del gobierno del presidente Rafael Correa se respetó la independencia judicial, se respetó la independencia de las otras funciones del Estado, muy distinto a lo que sucede en este momento, los audios reveladores de Aparicio Caicedo para evitar posesionar al superintendente de banco, lo que ha sucedido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o los comunicados que el presidente Lazo emite para evitar que un juez pueda dar paso a las boletas
políticas de excarcelación. Eso sí es intromisión dentro de la función judicial y de otras funciones del Estado. Es totalmente falso lo que intentan plasmar o descontextualizar, y yo creo que ya ha pasado muchísimo tiempo para seguir pensando o hablando sobre un gobierno que ya acabó, ni siquiera sobre el gobierno de Lenín Moreno. Estamos sobre otro periodo de gobierno, sobre el gobierno de Guillermo Lasso, y ya hemos visto todos los desaciertos que están cometiendo tanto él como las personas que lo acompañan en la función ejecutiva. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, asambleísta. Muchas gracias. Yo le agradezco a usted, Gisela, un abrazo y un gusto haber podido compartir con usted esta entrevista. Una linda tarde. Igualmente, muchas gracias. Viviana Veloz, asambleísta de UNES.